Hola Salazar, Dios te bendiga. Buenas tardes. Bueno, pues nada, deciros que he estado mirando un poco. Hola, Lo Silva, Dios te bendiga. Nada, he estado mirando por aquí. Se puede apagar, se puede apagar. Irse no. A ver, hermanos, si me lo permitís, la verdad es que hoy aquí en el País Vasco, pues hace mucha lluvia, mucho frío. La verdad es que no os podéis imaginar. Y nada, pues como sabéis que pues no estamos, tenemos mucho tiempo para hacer muchas cosas, pues hoy en esta mañana, que estaba libre, pues estoy preparando un tema que creo que es muy importante. Por lo menos a mí me parece que es importante y espero que para vosotros también opinéis lo mismo que yo opino, ¿vale? Me reservo la pregunta, Salazar, me reservo la pregunta. ¿Qué opinas del Ángel Suárez del TikTok? Yo la verdad, hermano, que como tú y como todos, pues utilizamos esto no para opinar de unos ni de otros, sino para transmitir la palabra, ¿eh? Si me lo permitís, hermanos, prefiero no entrar en cotilleo, ni mucho menos si entramos en la palabra si os parece bien, ¿vale? Mira, os voy a decir algo que he estado estudiando sobre Efesios, el capítulo 2 verso 20 al 22, donde dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Pues, hermano, yo no sé quién, porque por lo que veo tú eres una persona ya responsable de una edad eh, que sabe lo que te haces, y lo que ha dicho el hermano, yo no soy quien para decirte si te conectas o no te conectas. Eso es una cosa, hermano, que yo, la verdad que no voy a entrar, ¿vale? Yo a mí no me gusta entrar en los TikToks o en otros medios para opinar de unos o de otros, que no, yo vengo para lanzar la palabra. Yo solamente quiero, si me dejáis, si me permitís, y queréis entrar aquí, yo voy a entrar para lanzar la palabra. Si es posible, y colaboramos todos en lo que estoy haciendo, no en lo que vosotros queréis hacer, ¿vale? No me llevéis a vuestro terreno porque así lo único que vamos a hacer es dejar de transmitir la palabra. Y lo que nos interesa a todos es entrar en la palabra. Entonces, dejadme hacer a mí la dinámica y aquí sí que podéis opinar y sí que podéis hacer. Gracias, eh, Lo Silva. Mira, vamos a ver qué dice. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo. Un templo santo en el Señor Jesús, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mira lo que dice el verso 22. Y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a empezar. Vamos a empezar leyendo el verso 21, donde dice que,
todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo. Y un templo además santo, ¿para quién? Para el Señor. En las Escrituras nos encontramos que la Iglesia tiene varias figuras, representaciones respecto a la Iglesia de Dios. Por ejemplo, Juan 10, 11 al 14, la Iglesia es como un rebaño de ovejas donde el Señor Jesús es el buen pastor, el que las defiende. Bien, también nos encontramos que la Iglesia es un cuerpo con un organismo vivo. Amén. Y Cristo aparece como la cabeza del cuerpo de la Iglesia. También encontramos que la Iglesia, según San Juan capítulo 15, aparece como la Iglesia aparece como los pámpanos y Jesús como la vid. La Iglesia también aparece como la novia y la esposa futura, donde el Señor Jesucristo también vuelve a aparecer como novio y futuro esposo de la Iglesia. Y aquí en el libro de Efesios que acabamos de leer, en el capítulo 2, verso 20 a 21, la Iglesia aparece también como la principal piedra angular que sostiene todo el edificio, todo el templo. La Iglesia aparece como un templo, como un edificio, donde Jesús aparece como la piedra angular, que es el que sostiene todo el templo. ¿Os dais cuenta? En todos los capítulos y versículos que aparece la Iglesia como ejemplos, también aparece Jesús. Aparece la Iglesia, aparece Jesús. Aparece la Iglesia, aparece Jesús. Porque lo triste y lamentable es que algunas iglesias aparecen como iglesia, pero como no son iglesia, no está Jesús. Dios le bendiga, tío Ramón Pérez. Dios le bendiga. Y el problema está que no solamente una iglesia puede tener nombre de que es y sin embargo no ser. No todas las iglesias que tienen un distintivo denominación significa que sean. Porque se nombra el nombre de Jesús, pero lo que menos aparece en la iglesia es Jesús. Sí, aparece el buen cantante, aparece el buen predicador, aparece las buenas personas con sus corbatas y bien vestidos, pero sin embargo allí no aparece Jesús. Y eso es lamentable. Cuando el fundamento, el que sostiene ese edificio y el que sostiene esa iglesia no está Jesús, esa iglesia tiende a derrumbarse y a caer, porque aunque tiene nombre de que vive, sin embargo está muerta. Lamentablemente estoy hablando de que mucha gente no ha tenido una visión clara de que Jesús debe aparecer como el primero, como cabeza, como principal, como la mayor prioridad en la iglesia, o en tu casa, o en tu vida. Por eso, cuando las personas ponen a Jesús como algo más, o alguien más, entonces está cayendo en el error de caer en un terrible pecado. Dios te bendiga mucho, Iván. Gracias por compartir, Salazar. Y estas son verdades que quizás no nos hemos dado cuenta, pero creo que cuando le he descubierto, o Dios me ha iluminado a través de su palabra, no revelado, porque aquí nadie tiene la revelación de la palabra. La palabra está revelada ya hace muchos años. Nosotros simplemente recibimos la iluminación de su palabra, la administración de su palabra, y cuando yo recibí esta iluminación, aunque, hermano, me quedé un poco asombrado que a veces no nos damos cuenta de esta gran verdad. A veces le di tanto énfasis, tengo que cantar este coro, tengo que aprender este coro, y eso está bien, o tengo que cantar está bien, tengo que ir a la iglesia, está bien, pero no ese es el fundamento real. Jesús debe aparecer como cabeza confederal. Tiene que aparecer como el primero en todas las áreas de tu vida. Por eso cuando un edificio, y de esto voy a hablar luego, vamos a hablar si Dios lo permite, cuando un edificio es construido, tiene que estar construido bajo una base que sostenga ese edificio. Permitirme que vamos a seguir un poco más y vamos a intentar explicar todo esto. Edificaos. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra edificaos? ¿Tú has escuchado alguna vez? ¡Ay, mira qué bien!
cuando nosotros oímos edificaos, cuando nosotros hemos oído hablar la palabra edificaos o edificar, tenemos un concepto errado y equivocado de la palabra edificados. Y decimos que, qué bien me ha hecho, me ha edificado ese hermano, esa hermana cantando esa alabanza, me ha edificado ese hermano predicando. Sin embargo, esta palabra, edificar, tiene otro concepto diferente al que nosotros hemos estado creyendo y pensando durante mucho tiempo. Amén. Que después lo voy a explicar con la ayuda de Dios qué significa la palabra edificar. Pero es un concepto errado del que nosotros creamos. Os digo esto, por eso cuando la Biblia es bueno que lo poco que leas de la Biblia, es muy importante que entiendas el significado de lo que Dios quiere decirte realmente. Porque cuando Dios habla, lo hace de una forma que todo el mundo lo puede entender. Lo puede entender desde el hombre más sabio, el presidente, desde un pueblerino ovejero que no tiene muchos estudios. Lo entiende todo el mundo. Cuando Dios habla, tiene un vocabulario que él sabía hablar con el pescador, pero también sabía hablar con un príncipe. Sabía hablar con un labrador, como sabía hablar con un rey o con un escriba, con un fariseo. Cuando él habla, él lo hace de una forma que todo el mundo lo pueda entender. El problema está cuando el hombre, que cuando Dios habla, ese es el problema, que cuando Dios habla, amén, el problema está que el hombre cuando Dios habla no pone la atención suficiente para poder entender lo que Dios quiere hablar con el hombre. Ese es realmente el problema. Por eso dice en el libro de Jeremías 23-22, pero si ellos, amén, gloria a Dios, hubieran estado en mi secreto, aleluya, habrían hecho oír mis palabras, amén. Dios quiere que tú entres en el secreto, en la consagración, para de esta forma yo, tu Dios, pueda hablar contigo por medio de mi palabra y poder mostrarte los grandes secretos de mi gloria y bendiciones de promesas que tengo para ti por medio de mi palabra. Amén. Verás un océano, gloria a Dios, de bendición, donde te sorprenderé con mi gloria para edificaros. Siento a Dios en esta hora. Amén. Edificados. La palabra edificados o edificar significa construir. Aquí sí que me gustaría que pongáis la máxima atención, ¿eh? Vale. Edificaos. La palabra edificaos o edificar significa construir. Construir un edificio o un piso para que pueda habitar las personas. Los arquitectos, los ingenieros, antes de construir un edificio, lo primero que hacen es inspeccionar el terreno donde van a construir el edificio. Porque si el terreno es un suelo blando, la tierra moviliza o de arena, con el peso del edificio, el suelo no lo puede soportar y aguantar, y el edificio se desmorona y cae. Y para que ese edificio se pueda construir firmemente, primero debe ser un suelo fuerte y consistente, donde pueda sostener con toda facilidad todo el peso del edificio. Mi alma te adora, Señor. Por eso, cuando uno se edifica o pone su fundamento en bases no sólidas, tiende a caer. Por eso cuando dice, y este fundamento está fundado entre los apóstoles y profetas. ¿Cómo? Que tu fundamento, o tú debes fundamentarte entre apóstoles y profetas. No.
Buenos días para Perú, un saludo desde España. No quiere decir eso. Cuando dice que nuestro fundamento debe estar fundamentado entre los apóstoles y profetas, está diciendo que nosotros nos fundamentemos, fijaros bien, donde ellos se fundamentaron, en la cruz, en Cristo. Por eso los apóstoles o los profetas o las columnas de los ministerios, bien sean apóstoles, no sé si tú crees que existe el apóstol, el evangelista, el maestro, el pastor, los 5 ministerios. Tengo que decirte esta palabra, que si esas columnas no están fundamentadas, Dios te bendiga, en Cristo, tanto el apóstol como el evangelista, como el pastor, como el obrero, como tú quieras llamarle, caen y se desmoronan. El fundamento de un creyente no debe estar puesto en los ministros ni en lo que hacen, sino debe estar puesto en Cristo Jesús. Por eso, el que sostiene la iglesia es Jesús. El que sostiene el edificio de tu hogar debe ser Jesús. Por eso hay edificios, hay casas que sí fueron casas, pero al no... Dios te bendiga. Pero esas casas, al no estar Cristo, fueron casas que se rompieron, matrimonios que se separaron, hijos que se apartaron y se fueron a vivir la vida o a disfrutar de este mundo, dejando el verdadero fundamento que es Jesús. Por eso, la gran diferencia entre casa y hogar es que todo el mundo puede tener una casa. No la tenía Saúl. No estaba Saúl, no tenía un palacio. Si tenía un palacio, Saúl estaba viviendo y tenía una corona, tenía un reino, tenía un trono. Pero sin embargo, dice la palabra que aunque tenía una casa, un palacio, y esa casa estaba en un fundamento, sin embargo, dice que estaba atormentado. ¿Saben por qué? Porque la gran diferencia entre un hogar y una casa es que en una casa puede habitar cualquiera, pero cuando es un hogar se está hablando de que Cristo está gobernando en ese hogar. Y cuando Dios está en una casa, en un edificio, el ambiente cambia. Por eso hubo una oración que dijo Jacob: esto es casa de Dios y puerta del cielo. Que ese casa de Dios, puerta del cielo, significa luz. Por eso una casa, si no está la luz de Jesucristo, las personas se están andando en tinieblas, en oscuridad, y están atormentados porque no tienen la paz de Dios. Es importante esto que estoy hablando, y creo que es importante que lo voy a seguir administrando, porque he estado meditando, escribiendo, leyendo, tecleando, y creo que son conceptos muy importantes. Mirad, vamos a empezar ya en la palabra. Entramos en la palabra ya. En Efesios, en el capítulo 2, verso 20, dice: edificaos sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que según lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 2, verso 20, nos manda a todos los creyentes, amén, que los cristianos nos edifiquemos en los fundamentos, amén, que los profetas y apóstoles estaban edificados. Y ese fundamento que los profetas estaban edificados, ¿dónde estaban ellos edificados? Ellos estaban edificados, tanto el profeta como el apóstol, estaban fundamentados, era en la cruz. Por lo tanto, por muy profeta o apóstol o evangelista o maestro o pastor o obrero, candidato, diácono, ofrendero o cantante o lo que uno crea ser, si su fundamento y su mirada no está puesta en la cruz del Gólgota, será un fracasado. Serás todo lo que tú quieras. Podrás ponerte todas las medallas que tú quieras, pero con todas las medallas que tú quieras vivirás atormentado, porque tu fundamento, tu prioridad
debe ser Jesús. Aleluya. Amén. El fundamento de los profetas y apóstoles era la cruz del Gólgota. Por eso tú como creyente y cristiano, tu fundamento no sea querer alcanzar y luchar por querer alcanzar lugares y puestos en la iglesia, sino tu fundamento esté puesto en vivir una vida debajo de la cruz. Tu visión debe ser la cruz. Ese es mi fundamento. Amén. Muchos de los fracasos y de las derrotas en algunos fue porque quisieron alcanzar puestos y lugares en la iglesia. Y como lucharon y no pudieron conseguirlo, dejaron de venir a la iglesia y se fueron al mundo porque su fundamento era perseguir el puesto y alcanzar tener un puesto en un lugar en la iglesia. Pero cuando su fundamento nunca estuvo en su mirada en la cruz, se desmoronó. He conocido, por desgracia, personalmente, personas que tenían puestos dentro de la iglesia. Y cuando consiguieron aquellos puestos y dejaron aquel lugar, aquel puesto, dejaron a Cristo. Porque su fundamento estaba puesto en el puesto, pero no estaba puesto en su mirada en el Señor Jesús. Por eso tengo que decirte esta palabra, que me escuchas. Por otra parte, aunque pierdas todos los puestos que te puedan dar en todos los lugares, pero tu fundamento no esté en el puesto, sino aunque te quiten los puestos, aunque te quiten de todo, pero que nadie te quite de estar en Cristo Jesús. Aleluya a su nombre en esta tarde. He dicho amén en esta tarde. Siento a Dios en esta hora, hermanos. Mirad, tengo una palabra que administrar y es: no luches por querer conseguir puestos y lugares en la iglesia. Y no los quieras conseguir a la fuerza, intimidando, porque por mucho que tú quieras conseguirlo, como Dios no te lo quiere dar, no lo podrás conseguir. Gracias por compartir. Gracias por compartir. Amén. No quieras luchar, no quieras intimidar a nadie, no quieras usar, no, porque como Dios diga que no te lo da, no lo vas a poder conseguir. Jacob quiso conseguir la bendición a la fuerza, con engaños y mentiras, y las cosas de Dios no se consiguen a la fuerza y engañando y mintiendo. Lo que quieras conseguir, sea con legalidad y pureza de corazón y de verdad. Cuando Dios creó al querubín, gracias por compartir. Dios te bendiga. Cuando Dios creó al querubín, lo puso en el medio del santo monte. Era el portador de la luz o la estrella de la mañana. Pero en el momento que pecó contra Dios, porque él quiso coger lo que Dios no le había dado y quiso ser lo que Dios no quería que él fuese, ahora se ha convertido en un demonio de tinieblas y vive arrastrado y atormentado por querer tener lo que Dios no le quiso dar. ¿Saben que la palabra envanecido he estado descubriendo que aparte que tiene muchas connotaciones, la palabra envanecido significa muchas connotaciones: inflado, hinchado, humo, molestoso, pero tiene otra palabra que significa inconformista. Por eso el querubín fue un inconformista que no se conformó con lo que Dios le quiso dar. Y ese es un pecado terrible. Tienes que conformarte con lo que Dios te ha dado y ser agradecido. Aunque tu coche o mi coche no sea un coche último modelo, o tu casa no sea una casa muy espaciosa, y vivas pues como medianamente puedas, no puedes estar quejándote porque no tienes lo que quieres. No. Sino que tienes que ser agradecido. Hay un proverbio humano que se dice que es de bien nacido ser agradecidos. ¿Cómo ser agradecidos? Agradecidos a Dios porque Dios hoy te permitió ver la luz como entra por el balcón de tu casa y además te permite abrir los ojos y te permite vivir. Sé agradecido por lo que Dios te está dando. Amén. Por eso al principio Lucifer era el nombre de Satanás. Jehová Dios lo reprenda.
antes de pecar. Lucifer significa en latín portador de luz, ya que fue creado con un manto de piedras brillantes y cuando pecó, Dios lo desterró. En el libro de Isaías, mira lo que dice, en el capítulo 14, y verso 12 al 15, mira lo que dice, su caída, diciendo, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Diciendo, estrella luciente, hijo de la mañana, ahora eres oscuro, estás en tiniebla, y todo por querer coger lo que Dios no te quiso dar. Muchos han llegado a creer que la iglesia o el evangelio es un lugar para que uno pueda mostrar sus virtudes o exhibir sus talentos, queriendo ser una estrella de Hollywood. Tengo que decir que se han equivocado de lugar, porque deben de ir a Hollywood, quizás allí puedan ser contratados para ser una estrella como cantante, actor o estrella o actriz. Amén. O mira a ver si pueden ir. Si pueden ir a otro lugar como puede ser tú pasas la voz, a tú sí que vales. A ver si allí puedes pasar a la siguiente. Se han equivocado. Tienen que ir a la voz, a ver si pueden ser y pueden pasar y pueden llegar a ser famosos. Porque en la iglesia, cuando nosotros utilizamos los medios de comunicación o utilizamos el evangelio o la palabra de Dios, atención a esto que voy a decir, o usamos púlpito para impartir el evangelio y la palabra de Dios, debe de ser con el objetivo de que las almas vengan a los pies de Cristo y de que el nombre de Dios sea adorado, porque el único estrella que brilla con luz propia se llama Jesús, que aun estando en el pesebre o estando en la cruz, Él sigue brillando. Gloria a Dios. José nunca soñó con ser el segundo de Faraón en Egipto, sino que el que soñó con José para que fuera el segundo Faraón fue Dios quien soñó con José. Antes hemos dicho que por mucho que uno se esfuerce y luche por querer algo como Dios no te lo quiera dar, nunca lo vas a conseguir. Hemos dicho eso, ¿verdad? Pero como Dios tenga un sueño contigo, aunque se levanten oposiciones, circunstancias, aunque se levanten hombres o se levanten demonios contra ti, no te preocupes, porque Él cumplirá en ti el Salmo capítulo 138, verso 8, donde te sale Dios al encuentro para decirte, yo Jehová, cumpliré mi propósito en ti. De la misma forma que a José la cisterna no lo pudo matar, ni tampoco la cárcel lo pudo retener. Amén. No lo pudo retener el plan que Dios tiene contigo. Tampoco nadie lo va a poder matar ni lo va a poder retener. Aleluya su nombre. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí muestra la parte del fundamento que mantiene todo unido en Jesucristo mismo, en él, como la principal piedra de ángulo mediante lo que el Señor Jesús unió en la cruz. Que unió en la cruz. Disculparme, ¿eh? ¿Qué unió? Él unió en la cruz, como dice el verso 22, dice, sois juntamente edificados donde se unieron judíos y gentiles. Fueron unidos por medio del cristianismo, por medio de la cruz. Hoy ya no se trata de que aquí están de utilizar el evangelio para exponer nuestras culturas, nuestras costumbres o la familia de los pelantanos o la familia de los sotanos. No, aquí todos somos uno, unidos por medio de la cruz, que es Jesucristo, juntamente edificados, donde se unieron judíos y gentiles. ¿Sabes que los judíos trataron de poner cristianismo más leyes? Eso es lo que querían.
poner cristianismo, pero leyes. Y en el Evangelio no se puede utilizar cristianismo y leyes. No. No puede haber judaísmo y cristianismo. El cristianismo ha hecho la revolución. El cristianismo es algo más de lo que uno puede pensar. Como dice, que unió por medio del cristianismo y de la cruz, como dice el libro de Gálatas 3:28, ya no hay judío. Amén. Ni hay esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, el centro principal, donde uno debe poner el centro de su vida y debe ocupar el tiempo y espacio que tú estés en este planeta Tierra, debes dárselo a Jesús. He dicho que todo el tiempo que usted tenga que estar viviendo aquí en este planeta Tierra, todo el espacio y el tiempo se lo deje al Señor como la prioridad más importante en tu vida. El fundamento que se ha puesto en algunos en el cristianismo, en algunos, ha sido basarlo en poner 4 coros y un predicador. Por ejemplo, yo tengo una niña pequeña, esa niña crece, viene a la iglesia, viene en mantillas, va creciendo y ahora la ponemos en el coro. La niña con 12 años la ponemos en el coro. Ni ha recibido al Señor Jesús, ni se ha pasado por las aguas. Y el niño que tengo, también lo pongo a tocar el piano, ni ha recibido al Señor Jesús, ni se ha pasado por las aguas. Y luego lo ponemos a predicar. Y la niña ya no tiene 14 años, ya tiene 18 años, ya es una mujer. Y el niño tampoco es un niño, ya son hombrecitos que tiene 20 años. Y ahora dice la niña, yo soy cristiana. Y el niño, yo soy cristiano. Les hemos aprendido unas bases sin fundamento, porque hemos dado lugares y puestos sin todavía haber nacido. Y no les da derecho a tener un lugar si antes no han buscado a Jesucristo y se han convertido. No pongamos a nadie en lugares sin antes primero haber nacido. Amén. Bueno, pues no sé cuántos hay, pero espero que te haya hecho bien la palabra. ¿Os habéis desconectado? ¿No os gusta cómo predico? Pues no os gusta cómo predico. Que os vais y os venís. Qué gracia me dais. Alguien me tiene un montón de tiempo escribiendo. Esto es gracioso, ¿eh? O sea, que no os gusta cómo predico entonces. Que os vais, cogéis un marcháis. ¿Para qué queréis ver en el TikTok? Si lo más importante de todo en tu vida debe ser una palabra que te hable y que te llegue al corazón. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Paz y bendiciones para todos. Pues este es el tema que estoy preparando cuando me toque predicar en la iglesia, presencialmente o en los sellos, o por este medio. $351 me gustan. Voy a ver quién está por aquí.
La verdad es que sí. Lo tengo todo, desde que ahí conozco. ¿Qué pasa ahí? Han cogido el techo del coche con agujas, tío. Espectacular. Eso es todo lo que ha aprendido en bricomanía ese tío. Bricomanía, pincho en el techo y techo para arriba. Y se lo tengo yo, pero no lo quiero creer, tío.